Muy buenas, querido amigo de Ventana Evangélica, un domingo más con vosotros para seguir hablando sobre la obra de nuestro Señor, precisamente aquí en Jerez de la Frontera. Bueno, en esta ocasión nos encontramos en la iglesia del Centro Familiar El Buen Pastor, aquí en Jerez de la Frontera, y vamos a hablar con Mercedes Cordero, porque vamos a hablar con ella de un llamado y un nombramiento que se le ha realizado a ella. Antes que nada, vamos a darle la bienvenida a Mercy. Mercy, bienvenida. Muchas gracias, encantada de estar aquí contigo y con Ventana Evangélica y con todos los que nos van a estar viendo. Nada, gloria a Dios, estamos en una iglesia preciosa, un local maravilloso que el Señor os ha concedido, ¿eh? Sí, la verdad es que sí, que estamos muy contentos y agradecidos a Dios, ¿no?, por tener este local, que la verdad que también nos hacía falta, ¿no?, algo así. Qué bueno. Mercy, permíteme que te diga Mercy. Sí. Así como me suelen llamar. Exacto. Mercy, el Centro Familiar Cristiano Buen Pastor perteneciente a las Asambleas de Dios de España. Sí. Así es. Bueno, yo creo que ha acontecido algo en tu vida, ¿no? Algo muy importante. Has sido nombrada como ministro precisamente de esta congregación y de la Asamblea de Dios de España, ¿no? Sí, así fue. En el mes de febrero, el 27 de febrero, pues como normalmente en el año se hace, ¿no?, un congreso anual, y en ese congreso anual pues fui reconocida como ministra auxiliar, ¿no?, y sobre todo, como dices, de esta congregación, ¿no? Sí. Junto con mi pastor José Luis González. Qué bueno. Antes de seguir hablando, Mercy, ¿casada? Casada. Felizmente casada. Nada. Con 3 hijos, 2 niñas y un niño, así que sí, casada. Pues entonces estará bien ocupada. Bien ocupada. No paramos. Qué bueno. Ese nombramiento como ministra auxiliar de aquí de la congregación, ¿cómo ha tenido lugar ese nombramiento? Pues ese nombramiento ha tenido lugar, como te estaba diciendo, normalmente hay un congreso anual, pero en Gandía, pero como por la pandemia, en febrero, con los picos de incidencia tan altos que había, pues decidimos quedarnos aquí. Y ese nombramiento fue un momento muy especial, muy bonito, porque fue junto con mi familia, ¿no?, que es esta congregación del Buen Pastor, y con los ministros, el pastor José Luis González y también José María Sánchez y Mari Carmen Domínguez, ¿no? Y fue un momento en el que pues ellos reconocen públicamente, junto con la Iglesia, esa trayectoria de servicio, ¿no?, de testimonio, de fe, que desde los 14 años pues he tenido en esta congregación, y fue ese momento en el que se reconoce públicamente, ¿no?, delante no solamente de la congregación, sino a nivel también de las Asambleas de Dios en España, ¿no?, en toda España. Qué bueno. O sea que el nombramiento es un nombramiento aquí en la iglesia, reconocido por los pastores, y luego también considero el reconocimiento también de la congregación. Sí, de la congregación, sí, es indispensable, ¿no?, el reconocimiento de la congregación, y el reconocimiento no solamente de la congregación, y en este caso de mis pastores, ¿no?, José Luis y María del Mar, que son los que primero pues están ahí ayudando, apoyando siempre y enseñando, y llevándome pues en esta trayectoria, ¿no?, de servicio al Señor, y que son ellos los que dan el aval, digamos, ¿no? Sí. Ese día me imagino que, como antes comentábamos, fue un día muy especial para tu vida, ¿no? Y bueno, nosotros como creyentes también, algo que cuando reconocemos una persona, ¿no?, se imponemos las manos sobre la persona. ¿Ocurrió también en este caso en tu persona? Sí. Suele, normalmente, como te decía antes, suele ocurrir allí en Gandía, ¿no?, en el congreso anual, pero en esta ocasión pues sí, fue aquí en Jerez, y fue por mi pastor, y poniendo las manos, ¿no?, y encomendándome al servicio, ¿no?, al llamamiento que el Señor, bueno, pues un día puso en mi corazón. ¿Qué requisitos, ¿no?, se suele pedir, ¿no?, para que una persona, en este caso tu persona, el pastor, bueno, porque tiene que haber un mínimo de requisitos, ¿no? ¿Qué requisitos se suele pedir? Mira, los requisitos, primeramente, puede ser creyente, evidentemente, el básico, pero luego sí que es verdad que hay unos requisitos
de trayectoria, como te decía antes, ¿no? De servicio, de testimonio, de fe, ¿no? Ante los creyentes de la congregación, pero también a nivel también de fraternidad, tanto en Andalucía como también a nivel nacional, ¿no? Uno de los requisitos básicos, primeramente, es ese aval o ese reconocimiento del pastor y de la congregación, pero también tienes que tener un año de estudio en el CESTAD, que es el Seminario Evangélico de las Asambleas de Dios, ¿no? Español, y un año, bueno, de unos estudios de doctrina básica para que uno pueda, pues, trabajar, ¿no? A nivel universitario, esos estudios, y bueno, son uno de los requisitos, ¿no? Otros requisitos, pues, una vez que el pastor reconoce y da el aval, digamos, también los obreros de la Iglesia, pues se hace una solicitud a la Fraternidad de Andalucía, y a la que normalmente pues me conocen porque vamos a las reuniones, ¿no? Y estamos implicados también en servicios, ¿no? Y conocen también mi trayectoria, ¿no? De servicio. Sí. Una vez que llegamos allí, pues hay un comité de credenciales al que te hacen una entrevista y te hacen una serie de preguntas en las que pues tú expones lo que Dios te ha llamado a hacer también, y si estás de acuerdo, bueno, pues con, digamos, la declaración de fe, ¿no? Sí, claro. De las doctrinas, de esas verdades fundamentales, de esas verdades que son fundamentos de nuestra fe cristiana, ¿no? Después de ahí, pues una vez que también ratifican, ¿no? Ese reconocimiento, pues ya pasa, digamos, al Comité Nacional de Asambleas de Dios de España, y ahí estudian el caso, y también allí pues ya en el Congreso anual es cuando se ratifica ese reconocimiento, ese llamamiento, ¿no? Qué bueno, o sea, ahí queda, que no es cualquier cosa. No es un día ni dos, son años. Son años, exactamente, ¿no? Son años, como tú estás comentando, ¿no? De formación teológica, de testimonio público, de estar también dando, como decimos en Andalucía, el callo, ¿no? En la trabajar, o sea que gloria a Dios, ¿no? Tengo aquí una pregunta, ¿no? ¿A qué te compromete, ¿no? Este reconocimiento? Este reconocimiento realmente me compromete primeramente, digamos, con el Señor, ¿no? Que es el primero, que, como hablando en otras ocasiones contigo te decía, que una en sí misma no tiene mérito de esto, sino que realmente fue Jesús el que un día pues le dio propósito y sentido a mi vida. Y me dijo, pues ahora voy a contar contigo, y me da la oportunidad de colaborar con él, ¿no? En sus planes y en lo que él quiere hacer para el bien de otras personas, para ayudar a otros, ¿no? Y primeramente con él, es el primer compromiso que tengo, ¿no? Qué bueno. Pero después el compromiso, claro, es con mi congregación, es con mis pastores, José Luis y María del Mar, que son con los que estoy ahí al lado y los que estoy dando el apoyo, y con los que sirvo, ¿no? Y además con gratitud, con alegría, porque son, la verdad que son muy buenos, ¿no? Y luego a nivel nacional pues también tengo compromisos, a nivel nacional, ¿no? De eso, de vida de testimonio, de fe, pero también, bueno, de si en algún momento se requiriera mi ayuda en algo, pues también yo tendría que estar ahí, ¿no? Dispuesta para ayudar en lo que fuera, ¿no? Y trabajar y servir, ¿no? Entonces... Lo que yo veo, Mercy, lo que es una bendición, ¿no? De que, por ejemplo, en esta denominación, ¿no? Haya la posibilidad de mujeres que sirven al Señor. Sí. Mujeres que pueden ser nombradas ministros para ayudar y colaborar con el reino de Dios. Sí, sí. ¿No? ¿Qué me dirías a esto? Pues sí, la verdad que es una alegría, una bendición. Yo la verdad que desde mis 14 años, pues siempre... en esta congregación se ha dado lugar a la mujer en todas las áreas, ¿no? Por ejemplo, nuestra directora de alabanza es mujer, la que lleva el departamento de misiones, por ejemplo, en la congregación es mujer también, y la verdad que siempre se nos ha dado un lugar a la mujer que no en la iglesia, sino que el mismo Jesús dio en valor a la mujer, ¿no? Puso en valor a la mujer, siempre. Y ya no solamente Jesús en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento también vemos como Dios mismo, ¿no? Dio valor a la mujer, ¿no? Mujeres como Esther o Débora, pero Jesús mismo, hubo mujeres que le siguieron, hubo mujeres que cuando Jesús escogió a los 12 y dice que los llevaba por las aldeas y recorría las aldeas, pues hubo mujeres que iban con ellos, ¿no? Y que servían a Jesús pues de sus bienes y
con su vida, ¿no? Qué bueno. Como me has comentado, ¿no? Hay muchas más mujeres, evidentemente, sí, ¿no? Muchas mujeres. En la Asamblea de Dios de España sirviendo al Señor. Muchas mujeres. Nada más que aquí en la Fraternidad de Cádiz, pues hay un grupo grande de mujeres que están como maestras, que están como pastoras. La verdad que sí que hay un gran número, tanto, ya te digo, en la Fraternidad de Cádiz, que a lo mejor es lo que más nos llega o nos toca, ¿no? Y somos un grupo grande, imagínate a nivel nacional, ¿no? Dentro tú has sido nombrada como ministerio de la congregación, pero dentro del ministerio, ¿cuál considera que es el ministerio, ¿no? O el servicio al cual Dios te ha llamado? Sí, ha sido el ministerio pastoral, ¿no? A la pastoral. A pastorear, ¿no? Qué bueno. Al cuidado de las personas, a la ayuda, como la misma palabra dice, pero que ministro no es otra cosa que servir. Servir, exacto. Ser servidores, ¿no? Exacto. Ser gente que ayudan, ser gente que es un hombro, ¿no? En el que tú te puedes apoyar, esa, como nosotros decimos, ¿no? Esa muleta en la que te apoyas para poder seguir adelante, ¿no? Y más pastoral, ¿no? De ayuda, de consejería, de enseñanza, ¿no? Ahora mismo pues estamos trabajando mucho en la enseñanza con los nuevos creyentes, enseñándoles pues bueno, las verdades básicas, ¿no? Del cristianismo y de la fe. Y luego pues estamos también enseñando ya una vez que uno pues toma sus decisiones de seguir a Jesús y ya tiene esa confianza en Él y decide pues bautizarse, ¿no? Y decide seguir creciendo, pues también enseñamos doctrinas, ¿no? Que son esas verdades fundamentales, esas enseñanzas básicas, fundamentales de la Biblia, ¿no? Y bueno, pues en eso más o menos es lo que consiste, ¿no? En consejería, en ayudar, en escuchar mucho también. Sí. Muy necesario para estos tiempos, muy necesario para estos tiempos. Sí. Pensaba en tu vida, ¿no? En que llegaría algún día ese día de tu vida. Pues mira, la verdad es que si te puedo decir, sí sabía que llegaría en algún momento, porque es verdad que cuando Dios dice algo, Él cumple, ¿no? No es como nosotros, que nosotros muchas veces decimos cosas y no siempre cumplimos, ¿no? pero Él sí, Él cumple las cosas que Él promete o dice, ¿no? Y en mi caso yo sí sabía que en algún momento, no sabía si a lo mejor iba a hacer reconocimiento público a nivel digamos, nacional, pero sí que sabía que Él contaba conmigo, ¿no? Todavía no sé por qué, pero sí, cuenta conmigo. Qué bueno. Cuenta conmigo. ¿Cómo surge, no? Porque evidentemente, ¿no? El servir al Señor como ministro o ministra, ¿no? Tiene que ser algo vocacional, ¿no? Sí. ¿Cómo nace esa vocación en tu vida? Pues mira, realmente si te digo, Antonio, nació prácticamente, yo creo que a las semanas de yo conocer a Jesús, de empezar a poner mi confianza en Él, que entiendo que lo que yo he recibido, que ese amor que a mí me cambia, me transforma la vida, que ese sentido que Jesús viene a darle a mi vida, yo quiero decírselo a otras personas, ¿no? Y empieza en mi corazón esas ganas de contarles a otros lo que ha pasado conmigo, ¿no? Tanto que yo recuerdo que la segunda semana de estar viniendo a unas reuniones, que en este caso fue una carpa, ¿no? que pusieron enfrente de mi casa, a las 2 semanas yo recuerdo que ella estaba invitando, saliendo con el grupo de jóvenes a invitar al mismo sitio, a la misma reunión donde yo había ido, ¿no? Y ahí comienza esa trayectoria, ya más adelante empiezo a trabajar con niños en las escuelas dominicales, ¿no? Enseñándoles de la palabra de Dios, del amor de Jesús. Luego comienzo a trabajar con jóvenes también, ¿no? Y más adelante, pues ya como que empieza Dios a marcar un camino, ¿no? Y a darme cuenta de que, igual que Jesús iba y predicaba en otros lugares, en otras aldeas, y empezó a poner esas ganas en mí de ir a otros pueblos y a otros lugares donde no le habría hablado a nadie, ¿no? De Jesús, y donde no había iglesia evangélica. Y ahí empieza esa carga, ese peso pastoral en mi corazón de que haya gente que pueda conocer a Jesús de la misma manera que yo lo conozco, ¿no? Y ahí empezamos pues también a trabajar en diferentes lugares, ¿no? De la provincia de Cádiz también, pues así, ¿no? Hablar de Jesús, ¿no? Y ayudar a esos nuevos creyentes que comienzan esos nuevos pasos, ¿no? Que empiezan a dar en su fe, a discipular, a enseñar y animar, y a estar ahí con ellos, ¿no? En esa trayectoria.
Y poco a poco, pues Dios va poniendo eso en el corazón, ¿no? De este llamamiento. Cuando hablamos, ¿no?, de que el ministerio no hay que pagar un precio, ¿no?, porque evidentemente no está primeramente la carga de uno mismo. Sí. En este caso también, ¿no?, tu casa, tu familia, claro, la responsabilidad que tenemos, ¿no? del trabajo. O sea que sabemos de lo que estamos hablando, sí, sabemos sí, de lo sí. que estamos diciendo, ¿no?, porque hay que pagar, evidentemente, sí. ¿no?, un precio, ¿no?, en estos aspectos, ¿no? Que la pregunta, ¿no?, que estás experimentada, ¿no?, por lo que me estás contando, ¿no? Aparte yo te conozco también, ¿no?, y sé que eres una mujer de misiones, ¿no?, también has estado evangelizando en muchos pueblos. Sé que te gusta también compartir en la calle. Sí, me gusta compartir en la calle. Me encanta ese contacto con la gente, ¿no? Sí. Con nuestra gente. Qué bueno, pues qué sí, bueno. La verdad es que es así, ¿no? Es un esfuerzo, pero exacto. realmente el servicio es eso, es entrega. El servicio es darse, ¿no? Y es dar de tu tiempo, y es dar de tu esfuerzo, y es dar de lo que tú tienes, ¿no?, a otros, ¿no? Entonces, pues eso sí, es verdad que es un precio, pero gracias a Dios, pues se hace como... Hay un texto de la Biblia que, ¿no?, dice que ligera, que fácil es su carga, ¿no?, que ligero es su yugo, ¿no? Entonces, al fin y al cabo, pues Él es el que pone la capacidad, Él es el que te da la fuerza, Jesús es el que pone aún las palabras, y el que da el ánimo, aun cuando uno no tiene la fuerza, ¿no? Cuando ya uno cree que ya no sabe qué hacer, porque a veces te encuentras en situaciones de personas que son tan críticas, en las que tú dices, ¿qué puedo hacer, no? ¿Qué hago? Familias tan desestructuradas, familias rotas, hijos a lo mejor que lo han pasado tan mal, personas que han sufrido tanto, y que llega un momento en el que tú dices, yo no puedo hacer nada por ellos, ¿no? Pero ahí viene la ayuda de Jesús, ahí vienen sus fuerzas, y ahí te das cuenta de que es Él el que puede hacer el milagro, que es Él el que hace lo imposible. Y aun en ese esfuerzo, pues Él, como suele decir, ¿no?, Él renueva la fuerza. Bien. Ante este nombramiento, ¿no?, hay un plus, ¿no?, de testimonio personal, ¿no?, porque ahora el testimonio tiene que ser, ¿no?, a la hora de... con el nombramiento, ¿no? Sí, hay de ejemplo, ¿no? Exacto, hay que dar un ejemplo. Exacto, ¿no? Sí, ¿No lo ves así? Sí, de responsabilidad, exacto, de ejemplo, de que las personas, pues, yo creo que el ejemplo no solamente es ya el que ministra, sino cualquier cristiano tiene que ser ese ejemplo, ¿no? A eso estamos llamados, porque realmente el llamamiento más grande es a ser hijos de Dios, que es el que nos ha hecho Él, ¿no? A ser sus hijos. Y luego ya, bueno, pues nos permite además colaborar con Él, o sea, eso ya es un regalo, ¿no? Que Dios nos da, pero sí es que ese ejemplo, ¿no? Esa vida de testimonio que nosotros solemos hablar, ¿no? Esa vida de ejemplo a los demás, sí. ¿Qué dice tu esposo de todo esto? Ay, mi esposo, la verdad que sin él no sería posible muchas de las cosas que hago. Mi marido Ángel yo digo, es mi angelito personal. Es verdad. Qué bueno, si no fuera por él, por mis hijos que también están ahí apoyándome, ¿no? Que él, que cuando llega uno más tarde de la cuenta, pues ya ahí está la cena preparada. Bueno, que sí que es importante, ¿eh? que es importante el apoyo, y él desde el principio que nos conocimos y que nos enamoramos, pues sabíamos que teníamos esas ganas de servir al Señor, y bueno. Qué bueno, Gloria. Dentro de la línea de la predicación, cuando tú compartes la palabra, ¿cuál es tu énfasis, ¿no? En la pastoral, la evangelización, ¿hacia dónde te diriges? Sí, la verdad, aunque hago énfasis también en pastoral, pero sobre todo es verdad que mi énfasis es muy evangelístico a personas que a lo mejor por primera vez o por segunda, o que están comenzando a llegar, ¿no? Y hablarles, pues, de esa experiencia personal, ¿no?, que hay que tener con Jesús, ¿no? A Jesús, como yo digo, hay que vivirlo, hay que experimentarlo. Amén. A Jesús no solamente hay que decir que se le cree, a Jesús hay que experimentarlo, hay que vivirlo. Y cuando uno lo vive, pues caen muchos prejuicios que uno tiene, ¿verdad? Sí. Mitos que uno tiene en la cabeza, pero sí, que esa es mi énfasis, ¿no? Qué bueno. Quiero que me respondas con una palabra. Dime. Algo que te quiero comentar. Yo te voy a decir una palabra y tú me respondas con una sola palabra. A ver. O una sola frase, pero muy corta, ¿no?
Empecemos, por ejemplo, por si te diría, ¿qué me diría, no? Si te dijera Jesús. Lo primero que se me viene a la cabeza, mi vida. La Biblia. La Biblia, pues, digamos, el mensaje de Dios para mí. Es como el WhatsApp, ¿no? Hoy es indispensable, ¿no? Lo podemos vivir sin WhatsApp, sin su palabra, su guía, ¿no? Mi guía, mi guía. Iglesia. Mi casa. Espíritu Santo. Ay, mi mejor amigo. Qué bueno. Pentecostés. Ay, en Pentecostés se me viene la palabra griega dunamis, que es dinamita, que es ese poder de Dios, esa capacitación de Dios, ¿no? Para la vida cristiana. Indispensable. Mujeres que seguían a Jesús. Pues mira, me viene a la cabeza, por ejemplo, Susana, Juana, me viene a la cabeza María Magdalena, Marta, María. Pecado. Muchas mujeres. Pecado, vivir lejos de Dios, separada de Dios. Amor. Amor, la verdad, lo primero que se me viene a la cabeza es Dios, porque eso es lo primero que yo vi en Jesús, su amor. La cruz. La cruz, pues salvación y perdón. Evangelización. Evangelización, pues dar a conocer a otros el amor de Dios. Centro Familiar Cristiano El Buen Pastor. Mi familia. Qué bueno. Mi familia. Gloria a Dios, gloria a Dios. Mercy, estamos viviendo tiempos convulsos, ¿no? Ya Sí. lo estamos viendo, ¿no? De pandemia, de guerra, de violencia de todo tipo, Sí, etcétera, ¿no? es verdad. ¿Cuál considera que tiene que ser el papel de la Iglesia en estos tiempos que estamos viviendo? En estos tiempos el papel de la Iglesia tiene que ser desde el principio de la Iglesia, ¿no? Y es de ser esa Iglesia que se deja ver, esa Iglesia visible, esa Iglesia que no esconde su fe ni intenta mimetizarla, ¿no? Digamos, sino que la da a conocer, que sabe lo que cree, que tiene clara su identidad y sabe también cuál es el propósito, ¿no? A la que Dios pues, le ha llamado aquí, ¿no? Una iglesia pues, que se vuelca en la ayuda al necesitado, una iglesia que se vuelca también a dar soluciones prácticas y reales a situaciones reales que la gente vive. Una iglesia que tiene un mensaje de esperanza y de fe, pero también una iglesia que cree en el poder de Dios, que cree que Jesús sigue siendo el mismo hoy y que puede dar respuestas no solamente naturales o que hay que darlas, hay que dar de comer, hay que hay que ayudar y lo hacemos, ¿no? Tenemos nuestra asociación de vida plena y lo hacemos con ellos, pero también hay que darle respuesta a nuestra ciudad acerca de nuestra fe, creyendo que Jesús sigue siendo el mismo y sigue haciendo los mismos milagros que hacía hace pues, más de 2000 años, ¿no? Y que todavía hoy hay esperanza y hoy hay solución y hay salvación. Se me viene, mientras hablaba, ¿no? Se me viene el texto de Hebreo 13:8, ¿no? Jesucristo el mismo ayer, hoy y por los siglos, bendito sea su nombre, Sí. ¿no? Hablando de Jesús, ¿qué te llama la atención de la persona de nuestro Señor? Ay, si tuviera que hablar de algo especial, que todo, ¿no? Pero sí, sobre todo su amor. Jesús nunca, jamás se creyó mejor que nadie, ni más que nadie, sino fue ejemplo, ¿no? Hoy que estamos hablando de servicio o de entrega, fue el ejemplo perfecto de ayudador, de siervo, pero el aspecto que me impacta es su trato con las personas, es su amor con las personas, esa aceptación con las personas. Él no rechazó nunca a nadie, él siempre aceptó a la gente, siempre las amó, siempre dio soluciones específicas a problemas específicos que cada uno de ellos tenía y sobre todo que vino pues a darnos a conocer a Dios, ¿no? Y acercarnos a Dios, ¿no? Su amor sobre todo, el amor de Jesús, es lo que a mí me... Qué bueno. Me decías antes que conociste al Señor con 14 años, 14 o sea, que años. el Señor siendo una adolescente. Adolescente. ¿Cómo fue ese encuentro con el Señor? Sí, pues mira, yo tenía eso, 14 años, recuerdo que me hablaban de Jesús, un vecino que tenía arriba en casa, y sus hijas también me hablaban de Jesús, de su fe, pero yo la verdad que, bueno, con 14 años uno no hace mucho caso a Dios, ¿no? Aunque sí necesitaba a Dios, ¿no? Y en algunas ocasiones, yo me acuerdo una vez en mi cuarto de baño,
que le decía a Dios, Dios mío, si tú existes, ayúdame porque no puedo más, ¿no? Tenía 14 años, no estaba viviendo, aunque vivía en una familia normal, digamos, ¿no? Y de clase obrera, trabajadora y normal, pero yo viví mi niñez pues con ciertos temores, complejos. Cuando llegué a esa etapa de la adolescencia yo tenía unos complejos tan grandes, un miedo tan grande a todo, a dormir, miedo a expresarme, miedo a hablar con la gente, no sabía quién era ni a dónde iba, me sentía tan perdida, tenía tanto miedo a la muerte también, no le había sentido a la vida, porque lo veía todo tan vacío. Tenía 14 años, tenía amigos, tenía novio, tenía pareja, tenía todo, pero tenía un vacío tan grande en mi corazón que yo decía, ¿esto es todo lo que hay en la vida? ¿Realmente esto es todo lo que hay en la vida? ¿Es todo lo que me ofrece esta vida? Y no le veía realmente sentido ni propósito a esta vida, ¿no? Entonces llegó un momento en el que yo deseaba morirme. Deseaba morir, yo no quería vivir. Y como tenía tanto miedo a la muerte, pues no llegué nunca a llevarlo a cabo, ¿no? Pero estaba en un momento de mi vida en el que salía por la calle y yo me acuerdo que pensaba que todo el mundo se estaba riendo de mí, y a lo mejor se reía un grupo por allí, yo pensaba que se reían de mí, no me atrevía, no me atrevía ni entendía que hubiera futuro para mí. Yo no tenía futuro. Pero un día me pusieron una carpa enfrente de mi casa. Yo recuerdo que ese día en el cuarto año yo decía, sí, es verdad que tú existes, algo que cambia. ¿En qué zona de Jerez? En La Granja. Ah. En la zona de la barriada de La Granja, pusieron una carpa. Yo decía, mira, un circo, nunca he ido a un circo, pues hoy va a ser mi oportunidad de ir a un circo. Hasta que escuché pues las voces, ¿no? Escuché las canciones y dije, no, yo ahí ni me acerco. Esta gente está loco, pensaba yo, ¿no? Sí. Y mis amigas pues me venían y me decían, Mercy, vente de verdad, que Dios está haciendo milagros. Yo decía, anda ya, milagros. A esa gente le pagan para decir que han hecho milagros y no, yo ahí no voy a ir. Pero realmente fui un día y escuché las canciones, me gustaron las canciones, empecé a tocar las palmas. Y llegó un momento en el que un hombre se puso ahí en esa plataforma. Luego entendí que se llamaba Pastores, pero en ese momento no sabía qué es lo que era. Veía un hombre ahí subido y habló un texto de la Biblia que a mí me impactó y que hasta el día de hoy me impactó, Juan 3:16. Y dijo que de tanto Dios amó al mundo, que dio a su único hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y yo cuando escuché esas palabras, yo dije, es que eso es lo que yo necesito. Yo siempre estaba intentando rodearme pues de gente para que me dieran valor a mi vida. Necesitaba mucho la aprobación de los demás. Necesitaba que siempre tener, como nosotros decimos, un chavalito, ¿no? a mi lado, que me dijera guapa o que me dijera que te quiero o tener un noviete, ¿no? Porque a mi lado que me diera ese valor. Sí, sí. Cuando yo escuché esas palabras, que Jesús me amaba, yo dije, es que ese es el amor que yo necesito. Ese amor incondicional, ese amor que fue capaz de darlo todo y de entregarse. Y entonces... y además dice que para que todo aquel que en él crea no se pierda. Yo me sentía tan perdida, me sentía tan perdida. Yo no tenía nada claro de cuál era mi vida ni lo que hacer en mi vida. Y Jesús vino y le dije a Jesús, mira, si es verdad lo que dicen esta gente, Bueno. hazlo conmigo porque yo necesito que cambies mi vida. Y ahí decidí entregar mi corazón a Jesús. Ahí decidí darle la oportunidad a Jesús de cambiar mi vida. Y él, pues es verdad, sí, empezó a cambiar, me quitó mis complejos, se llevó el miedo a la muerte, se llevó el miedo a dormir, las pesadillas tan malísimas que tenía por las noches. Y empezó a darme valor. Ya esa niña... Dignidad. Dignidad. Esa es la palabra, dignidad. Esa niña que con 14 años en junio dejaba el instituto, cuando vuelve en septiembre ya no es la misma. Ya no es la misma. Me alegro, se nos acaba el tiempo. Sí, sí, sí. Merci, y me alegro. Bueno, que bueno, ¿no? Me gustaría que siguieras contando, pero el tiempo poquito, ya... Sí, sí, sí. Pero yo creo que ha quedado bastante claro. Aquellas personas que quieran conocer esta congregación, el lugar donde tú te reúnes, en qué lugar estáis ubicados y qué día os reunís. Pues sí, estamos ubicados en Polígono Industrial, aquí en calle Einstein, número 1, cerca de Hipercor, y tenemos nuestras reuniones los viernes a las 8 de la tarde y los domingos a las 10:30 de la mañana.
pues están invitados a venir, claro, todo el que quiera venir y poder conocer, poder experimentar a Jesús, ¿no? Que es lo que... Unas últimas palabras que quiera decirle a las personas que te pueden estar viendo. Pues sí, mira, deciros que al igual que yo tuve esa experiencia con Jesús personal, pues cada uno de vosotros podéis tener esa experiencia personal con Jesús. Se trata no de religión, se trata de una vida de relación con Él. Yo tengo una relación de amistad con Jesús. Él no solamente me dio propósito en mi vida y sentido a mi vida, Él me dio, como dice la Biblia en Juan 10:10, vida abundante. Amén. Él me dio vida. Él me dio la seguridad de un día poder ir al cielo, pero también le dio dignidad a mi vida, le dio propósito, me dio futuro. Y yo no sé la situación que a lo mejor puedas estar atravesando, pasando en este momento, qué situación puedas estar viviendo, pero sí sé que Jesús, como te decía antes, Él mismo, ayer, hoy y por siempre, y Él hoy puede hacer un milagro en tu vida. Jesús puede llegar a donde nadie ha llegado todavía. Para Él no hay nada imposible. Por eso hoy puedes decidir poner tu confianza en Jesús como yo un día la puse también. Qué bueno. Sí, gracias por tu tiempo. Que el Señor te siga bendiciendo y te prospere mucho en tu ministerio. Pues muchas gracias a ti por estar este tiempo conmigo y a Ventana Evangélica y a todos los que nos están escuchando. Nada, gloria a Dios. Pues querido amigo de Ventana Evangélica, yo creo que ha sido una entrevista preciosa y maravillosa de cómo el Señor también llama a mujeres a servirle en la obra de Él. Espero que este programa haya sido de bendición para vuestras vidas y nos vemos la semana que viene. Un abrazo para todos.